Bueno, y estamos acá con un primer invitado de lujo. Hace rato no lo teníamos. Él es una persona que sabe mucho, es analista político, él es catedrático, investigador en la Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales. Bueno, sociólogo, dedicado a la investigación en filosofía y teoría social, filosofía y teoría política, teoría del Estado, ya dije, relacionista, relaciones internacionales, lógica de la investigación e historia de las ideas políticas. Damos la bienvenida con un fortísimo aplauso al querido José Luis Simón. ¿Cómo te va, José Luis? Me va muy bien, che. Mira, si Santi Peña se entera que haces esta propaganda, te va a obligar a que lo invites a él. ¿Me entendés? Tenés que invitarle. Entre paréntesis, deberías enviarle estos resúmenes nacionales e internacionales para que se entere lo que está pasando en el Paraguay. Y él va a decir que no se entera. Desde luego que no, si vive ocupado de acumular su riqueza mala vida y de estrenar sus propiedades en Samber, como se dice, por favor, no se entera de nada importante para el Paraguay. Bueno, y está a punto de entrar en crisis política, ya está en crisis política con su patrón, con HC. Así que en cualquier momento podemos tener acá una crisis politiquera al estilo paraguayo. Bueno, pero vamos a la parte internacional, porque vos te ufanás diciendo que sos analista internacional. Yo quiero escucharte, a ver qué pasa con esto que dijo Trump de tomar el control de Gaza, porque hay un rechazo por un lado y mucha cautela por el otro a la propuesta de Trump justamente de ser el juez y parte, no sé, vos me corregirás, de esa zona de Gaza. Por otro lado, China denuncia represión contra sus empresas y la Argentina sale de la Organización Mundial de la Salud, según Milei, que le copia todo lo que hace Trump para su país, Argentina. Cierran las campañas electorales en Ecuador. El domingo se elige presidente. Al parecer Daniel Noboa va a ser nuevamente elegido como presidente del Ecuador. En fin, te escuchamos, José Luis. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas y el problema es, estamos a puertas de que estalle ya oficialmente, en los hechos ya estamos, en la Tercera Guerra Mundial. ¿Te parece, che? Sí, comenzó en Ucrania hace 2 años, ¿verdad? Y los rusos, con Putin al frente, que entre paréntesis el fracaso de Putin en Ucrania, ¿verdad? Le va a costar no solo el derrocamiento, porque en Rusia ya no se estila el derrocamiento, sino directamente lo van a asesinar. ¿A Putin? Sí, así es. ¿Ah, sí? Claro. Pero ¿y cómo vos sabés eso tan certeramente? Se llama inferencia, se llama eso. Así, inferencia. Metió a Rusia, que ya no es una superpotencia. Rusia no tiene en este momento el aparato militar, no tiene el aparato disuasorio nuclear. Sigue teniendo las ojivas, es lo único que ojivas nucleares. Sí, ojivas nucleares es lo único que sigue teniendo, pero las Fuerzas Armadas rusas como tales, que son numerosísimas, etcétera, tienen graves problemas. Rusia está en la bancarrota, ¿verdad? Bueno, Putin en cualquier momento va a ser derrocado, o lo más probable es que sea suicidado, ¿verdad? De alguna forma, porque colocó a Rusia en la tragedia para el Imperio Ruso, ¿verdad? De haberse metido en la invasión a Ucrania, y mira cómo les va. Ucrania es un país que tiene una historia nacional extraordinaria a partir del siglo IX en adelante, y es un pueblo que ha luchado por su supervivencia como tal, como nación, desde hace muchísimos siglos, y que atravesó toda la etapa de la Segunda Guerra Mundial y de la post-Segunda Guerra Mundial,
y sigue en este momento, por suerte, Occidente le está proveyendo de todos los materiales bélicos que necesita. Vamos a continuar porque es muy importante lo que está diciendo, pero ¿por qué Trump al parecer está enojado con Putin? Porque percibe Trump una suerte de debilidad desde el sector de Moscú, según los términos del acuerdo de paz en Ucrania, justamente negociado por Trump, y que antes se consideraban favorables a Rusia, y están cambiando ante la pérdida de poder de Putin. Está perdiendo poder Putin. Pero estás coincidiendo con lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Estoy simplemente dando información. Yo no me pongo a tu altura porque no soy quién. No, porque estás allá arriba. Tenés 3 centímetros menos físicamente que yo, simplemente por eso no estás a mi altura. Mira, atendeme, Bruno, el tema de Ucrania se convirtió en el peor de los errores de este pseudo zar, ¿verdad? Y la manera que tienen los rusos de cambiar a sus gobernantes es a través de esa... ¿Cómo le llamaba a alguien? Del refinamiento del asesinato político. Refinamiento. O lo van a envenenar o lo van a suicidar, lo más probable. Decime, Kiev, ¿qué representa Kiev? Es el corazón. Kiev dentro de la historia rusa. Sí, yo prefiero hablar de Kiev porque yo no hablo el ucraniano, ¿verdad? Pero Kiev, ¿verdad? ¿Qué representa? Pero absolutamente nada dentro de la historia rusa. Kiev, la capital de Ucrania, es la capital de esa nación tan extraordinaria, ¿verdad?, que fue capaz de enfrentarse al monstruo soviético, ruso, ¿verdad?, pero bueno, manejado por este soviético desquiciado llamado Putin, ¿verdad?, y así le fue. ¿Por qué? Porque es una nación que desde el siglo IX, te estaba diciendo yo, antes incluso, está luchando por mantener su cultura, sus raíces nacionales, su territorio. Bueno, y Vladimir Putin acaba de sufrir una gran derrota en Siria con la caída de Bashar al-Assad. ¿Qué te parece? Rusia perderá o perdió ya influencia en la región frente a otros pesos pesados, especialmente Israel y Turquía. Che, te felicito por tu Copiatini, ¿verdad? Es muy interesante eso, pero yo también tendría que tener acceso a ella en este momento. Sí. Correcto. Acceso a ello. Sí, está bien. Pero imagínate, perdió Rusia, perdió Moscú, perdió el pseudo emperador Putin, ¿verdad? La principal base geopolítica que tenía, nada menos que entre Asia y Oriente Medio, Siria, ¿verdad? El azar en la historia se llama eso, porque murió el personaje delincuente, el ex Azar, sí, Azar. Bueno, no murió, está vivo todavía con su familia. Fue derrocado, ¿verdad? Defenestrado. Sí, defenestrado. Perfecto, muy bien. Un cambio fundamental. Siria en este momento eso alteró totalmente la geopolítica, lógicamente en contra de Moscú, ¿entendés? Otra carga que tiene Putin en contra. Entiendo. Decime, vuelvo otra vez a Kiev o Kiev. La capital de Ucrania. Bueno, sí, pero de ahí, en Kiev nació Rusia también. ¿Sí? Nació Rusia. Claro, pero inclusive creo que la primer capital rusa no. fue Kiev. Ucrania fue siempre desde mucho antes del siglo IX, ¿verdad? Pero sobre todo a partir del siglo IX fue una monarquía, un régimen absolutista de ucranianos. Sí. Los ucranianos que tenemos acá en el Paraguay en Encarnación son fabulosos. Bueno, justamente eso te quería mostrar. Llegan acá como los más económicamente miserables, ¿verdad? Y convirtieron a toda una región de nuestro país, tanto en el sur de la región oriental como en el Chaco paraguayo. En un vergel. En vergel y en centros de producción de riqueza extraordinaria, porque son trabajadores excepcionales de la tierra. Bueno, bien.
Entonces, antes de que aparezca Moscú, está Kiev. Y claro, por eso digo. Bueno, ellos, hay una emperatriz ucraniana, ¿verdad? Que es, creo que la que tiene participación en lo que vendría a ser la fundación de Moscú hace muchísimo tiempo. Pero los rusos, los eslavos, son totalmente diferentes a los ucranianos. Y Ucrania nunca fue un país imperialista, fue un país que defendió su territorio, defendió su cultura, defendió sus tradiciones de una manera extraordinaria, porque no solamente tenés que luchar para morir, sino tenés que luchar para preservar lo que es tuyo. Claro. ¿Entendés? Si el precio es la muerte, bueno, paciencia, pero que la muerte no sea el vencer o morir. No, déjame de jorobar. Sea vivir para vencer. Vivir para vencer. Y Rusia se hunde, pierde la guerra, aunque gana. Supuestamente gana predicamento. No está ganando, porque en el equilibrio estratégico que hay, todo el poder ruso no le sirve para doblegar a Ucrania. Y la pregunta es, ¿caerá Putin? Vos dijiste que sí. Yo creo que sí. Hay un autor que escribió hace muchísimo tiempo un libro acerca del delicado arte del asesinato político. Así delicado, arte del asesinato político. Allá no los exilian, los eliminan. Toda la historia del zarismo y la historia del estalinismo ha sido eso. ¿Entendés? Entonces, y hoy Rusia no es ya la segunda superpotencia. Ya no es. Y es China. China está ocupando ese lugar, que también es otro tema, esta cuestión de China, pero Rusia ya no tiene la categoría de superpotencia, ni por su aparato estratégico militar, ¿verdad?, que no tiene capacidad de renovar tecnológicamente, y frente a lo que es el poder estratégico militar de los Estados Unidos es nada. Es nada. O sea, los misiles soviéticos, que ya son viejísimos, están deteriorados por la falta de mantenimiento, por toda una serie de cuestiones de esa naturaleza, y porque además la característica del régimen de Putin es de una corrupción que probablemente sea el único país del mundo que le gane en materia de corrupción al Paraguay. ¿Sí? Es extraordinario. A nosotros somos corruptos, che. No, qué esperanza, de ninguna manera. Tenemos un presidente que es impoluto. Bueno, pero es que es así. Y además tenemos un Partido Colorado que es un partido que tanto ama al Paraguay, ¿verdad? Que lo ha descuartizado. Así. ¿Entendés? Bueno, ¿y qué pasa con Trump? Vamos a cambiar de norte. Y Trump es un peligro. Porque sí, también. No es un estadista. ¿Y qué es Trump entonces? Y es un tipo que con con la fortuna que tiene y con el apoyo de los megamillonarios. Allá tenés la foto de Trump. Sí, ahí está. Ahí Trump, está. sí. Bueno, esa imagen pétrea así, gente maoíla, la dueño del universo, es un tipo que es un peligro para el mundo. Él quiere para Estados Unidos también. ¿Sí? Él quiere que se le entregue el premio Nobel, dice. Sí, y ahora quiere apropiarse del Canal de Panamá, quiere apropiarse también de... Merece el Nobel de la Paz, Trump. ¿Cómo va? Él mismo se Pero desde luego... Se autopremia, digamos. Pero ahí tenés una idea de lo que es el narcisismo del poderoso. Sí. ¿Entendés? El poderoso es narcisista también. Ególatra. ¿Conoces alguno que no haya sido ególatra? No. Pero no solamente aquella gente que es millonaria funciona así. Hay otros que seguramente no tienen un peso por la mitad. Está bien, pero la egolatría, qué sé yo, tu egolatría no se puede comparar con la egolatría de Trump. Vos no le haces daño al mundo. La locura de Trump, la egolatría... Muchas gracias por calificarme. Bueno, pero no... ¿Y vos no sos ególatra? No, para nada, absolutamente, claro. ¿Y cómo vos te describirías, a ver, José Luis?
Me describo como un aprendiz de ciudadano paraguayo todos los días, ¿verdad? Y como una persona que lamenta muchísimo todo lo que pasa en nuestro país desde 1989 en adelante. Con eso no quiero decir que tengo nostalgia del pasado autoritario al que me enfrenté con toda mi generación, con muchísimos compañeros. No fui el único, fuimos muchos los paraguayos que luchamos en contra de esa dictadura corrupta y abyecta, que fue la que nos introdujo en el crimen organizado del narcotráfico. ¿Ah, sí? Antes de eso, Paraguay era un país de contrabandistas ya desde el 1947 en adelante, ¿verdad? Pero a partir de Stroessner comenzamos nosotros con el tema, con el origen del crimen organizado del narcotráfico. Paraguay fue un eje fundamental para eso. ¿Y qué pasó después del 89? Y después del 89, que fue un golpe de Estado que derroca a Stroessner, que era necesario, pero los paraguayos, como no somos ciudadanos históricamente, no tenemos tradición de ciudadanía, me preguntarás, ¿qué es ser ciudadano? Te pongo un ejemplo práctico. Los uruguayos son ciudadanos, un pequeño país ordenado, donde se debate y se discute libremente, donde el último golpe de Estado que hubo fue en la época de los militares de los años 70. Los Tupamaros, sí. Sí, no, los Tupamaros fueron la respuesta de revolucionarios de izquierda que se enfrentaron con las Fuerzas Armadas, lamentablemente con el procedimiento del secuestro de embajadores y de cosas por el estilo, que no es el secuestro, jamás puede ser un procedimiento correcto para construir la democracia o para estar en contra de un régimen autoritario. ¿Por qué? Porque te convierte en cómplice de una violencia. Bueno, pero antes todos los países de esta parte del mundo estaban bajo ese régimen, digamos. ¿Qué régimen? ¿Cuál? ¿Y cómo que régimen? El que recién estuviste diciendo del Uruguay. Eso pasó acá, pasó en Chile, pasó en Argentina, bueno, claro, pasó en pero Brasil, fue la en época, todos lados. Fue la época de la oleada autoritaria, claro, ¿verdad? Eso muy bueno. Que a finales, digamos, desde los años 80 en adelante, revierte eso en un contexto internacional cuando los autoritarismos contemporáneos de esa época, ¿verdad?, dejan de ser simplemente dictaduras personalistas como la de Stroessner y se convierten en regímenes autoritarios. Pero finalmente viene la etapa de la democracia, y la etapa de la democracia en nuestro país después del 89 no fue capaz de utilizar, no fuimos capaces nosotros, yo, vos, él, los paraguayos, como no somos ciudadanos, no fuimos capaces de utilizar este espacio de libertades políticas que se abrió para construir ciudadanía, mejor dicho, para formar ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Es el ciudadano, el habitante de las ciudades en primer lugar, pero en la época contemporánea es aquella persona que interviene en la formación del proceso político de su país. Interviene para controlar a los poderes del Estado. Y nosotros creemos que la democracia simplemente la tienen que hacer cualquiera de estos presidentruchos que hemos tenido y cualquiera de estos tarados que se consideran líderes políticos en Paraguay. No hemos sido capaces durante 30 años de construir, de convertirnos en ciudadanos. Los medios de comunicación también tienen su parte de responsabilidad en eso, porque no hay un solo medio de comunicación, y me hago responsable de lo que digo. Por eso no estoy en la prensa, porque les critico. No han sido capaces de ayudar en la formación cívica de la ciudadanía. Esa Constitución de 1940, autoritaria. ¿cómo fue? Y fue una locura. Estigarribia. Fíjate si hubiera sido presidente Estigarribia. Fue presidente. No, pero si hubiera estado en el poder con esa Constitución y que le amparaba. Sí, estuvo poco tiempo. Sí, ya sé. Listo. Fue el grave error. Ahí tenés el ejemplo. Estigarribia, un gran conductor estratégico militar durante la Guerra del Chaco. Sí. Brillante en su estrategia, como lo fueron
todos sus comandantes divisionarios, verdaderos héroes. La guerra del Chaco no la ganó solamente Estigarribia, no la ganaron solamente estos grandes generales y coroneles que teníamos, lo ganó un pueblo paraguayo en armas. ¿Por qué? Porque en esa época existía todavía el legítimo sentimiento nacional. El legítimo sentimiento nacional no es el nacionalismo que considera gente maoí la buen ciudadano, no. El ciudadano paraguayo defendió su heredad, ¿verdad? La defendimos. A partir de 1940... Pero esa constitución fue pecaminosa, pero ¿o no? Autoritaria en su gestión, fue hecha por los más egregios intelectuales liberales de la época, ¿verdad? Y esa constitución, perdón, ¿quién la aprovechó? La aprovecha finalmente Morínigo y finalmente Stroessner, ¿entendés? Pero ese es el problema. No hay una constitución autoritaria que pueda ayudar a ningún país. ¿Por qué nos ocurre esto? Porque carecimos de ciudadanía. Ni el Partido Liberal, ni el Partido Colorado, ¿verdad? Los dos partidos tradicionales, ni después aparecieron los partidos demócrata cristiano, febrerista, etcétera. No hablo de los comunistas porque los comunistas no forman ciudadanía. No forman. No forman. La dictadura del proletariado sigue siendo en China hoy no existe teóricamente una dictadura del proletariado, pero Xi Jinping es una mezcla de zar imperial con emperadores chinos, con la ideología, una ideología neototalitaria. ¿Y Fernando Lugo qué fue? Fue una monumental estafa, ¿verdad?, de un absolutamente irresponsable pastor de la Iglesia Católica Paraguaya, que nunca debió haberse metido en la politiquería, a la que llegó pobre, no tan pobre porque ya tenía sus millones de obispo, ¿verdad? Pero salió multimillonario él y su familia. Corrupto, incompetente, otro continuador de las orgías de Buru Villaroga, un tipo absolutamente carente del más mínimo sentido de decencia, ¿entendés? Si él con sus propios recursos quería convertir su propia vida en el desastre que es, que lo haga, pero que no utilice. Y lo peor del caso es que muchísima gente, grandes luchadores democráticos, entre comillas, ¿verdad? Mucha gente que se acercó a él exactamente como los colorados, desde el 47 en adelante, se han acercado a sus capangas presidenciales. ¿Hay diferencia entre Fernando Lugo y Pepe Mujica? Pero, por favor, no le insultes a Mujica. Ahí tenés en el caso de Mujica y del Uruguay. Pepe Mujica, que en los años 70 fue Tupamaro, sí, claro, intervino en el secuestro, preso. En el secuestro de un embajador o de un cónsul norteamericano, ¿verdad? Abandona el terrorismo de los Tupamaros y se convierte en un demócrata. En un demócrata que jamás utilizó la política como politiquería para enriquecerse. Llega a la presidencia de su país, lo tuvo como vicepresidente a Raúl Sendic, que fue una vergüenza, el hijo de un compañero suyo de los Tupamaros. Sí, eso me dijeron también. Que se convirtió en un... Estuvo por acá. Sí, estuvo viviendo acá, ¿verdad? Y dejó acá parte de su fortuna todavía, de la fortuna mala vida. Si su padre hubiese nacido, lo hubiese fusilado. Sí. Porque Raúl Sendic... O sea, si su padre hubiese existido, sí, o sea, sí. Todavía vivo. Si todavía vivo, claro, digo. porque este es un bandido. Yo con Raúl Sendic padre tengo la diferencia político-ideológica, ¿verdad?, de su orientación. Pero de Raúl Sendic padre no se puede decir que haya sido Tupamaro para robar riqueza y vivir de ella. ¿Entendés? Bien, entonces... Y ya que estamos por ahí cerca, midiendo así Pepe Mujica, pues hablaste sobre Fernando Lugo, tu opinión sobre él. Boric, el presidente de Chile, que digamos también está en contra de Maduro de Venezuela,
es socialista o Mira, es comunista. Boric fue una renovación dentro de la izquierda latinoamericana, de la izquierda marxista latinoamericana, sí, o de la izquierda revolucionaria, lo que sea. ¿Por qué? Por toda su... fue un ejemplo de cómo uno puede tener ideas de renovación y de cambio sin incurrir en procedimientos totalitarios, en procedimientos absolutamente ya demostrados en la historia que no conducen a nada. Acá están juntos Boric y Mujica en Montevideo, bueno, y está la sí, señora. Ahí tenés Boric y Mujica, formaron ya parte de una nueva generación de líderes o de políticos de izquierda que descubrieron, Mujica mucho antes, ¿verdad? Boric por diferencia de edad mucho después, ¿verdad? Que no hay revolución totalitaria que pueda ser buena. No la hay. No existe. Decime, dame un ejemplo. No existe. China hoy con Xi Jinping es una mezcla de un neocapitalismo de Estado con un totalitarismo marxista-leninista que ya no se llama así, ¿verdad? Pero en el cual también Xi Jinping, China está a puertas de una gran convulsión, ¿verdad? Así como la de la famosa plaza de Tiananmen en la época todavía del comunismo maoísta, en los años 80 creo que fue eso donde murieron. 80, sí. Listo, perfecto. No hay alternativa. La democracia tampoco soluciona. ¿Y de Corea del Norte? Pero es un asesino. Directamente. Asesino de su pueblo. Imagínate que negoció con Rusia enviar a sus soldados, porque ahí tenés lo de Corea del Norte. ¿Por qué se van los norcoreanos allá? Porque el ejército ruso no existe. 10.000 personas. ¿Quiénes son los que están muriendo en este momento en combate contra los ucranianos? Los de Corea del Norte. Los de Corea del Norte. Y muchos de ellos están pasando a los ucranianos porque ahí descubren que los coreanos del norte han sido víctimas, ¿verdad?, de lo mismo que han sido los rusos a partir de la Unión Soviética. Imagínate todos estos cambios que están ocurriendo. Volviendo, ¿cómo es que se llama? Ya no perdimos, ¿ya? Perdimos la brújula. ¿Dónde estamos? Pero está muy bien lo que está diciendo. Vos sos el estás describiendo. El capitán del navío. Bueno, pero volviendo un poco, fíjate, hablábamos de Boric y hablábamos de Mujica. Pepe Mujica. Dos generaciones originalmente, ideológicamente, de la izquierda marxista, ¿verdad?, latinoamericana, que se dan cuenta que no hay camino de mejoramiento político democrático por esa vía. Y entonces dicen, bueno, ya sobre el capital político que cada uno tiene, vamos a acercarnos a la democracia, la odiada y vilipendiada democracia burguesa. ¿Entendés? Y demuestran, Mujica con su estilo de vida, Boric con el suyo propio, ¿verdad?, que hay alternativas de cambio que no requieren de totalitarismos ni de dictaduras. Y que la democracia es imprescindible. Necesitamos 3 poderes del Estado, no con la fantasía de la democracia paraguaya actual, donde no existen 3 poderes del Estado. No existen. Peña no tiene la autonomía de la voluntad que debe tener un presidente de la República. ¿Por qué? Porque él es un secuaz de segunda categoría de Cartes. Él no hace... Bueno, ahora hay un problema entre Cartes y Peña, porque Peña creyó que ya podía independizarse de su dueño. No podés hacer eso. ¿Entendés? Sí. Y Peña no llega... ¿Por qué acentúas ese punto? ¿Y por qué? Porque es el pseudo presidente actual que tenemos. Sí. Por eso ¿qué quiere decir? Él pensaba, digamos, apartarse de Horacio Cartes. Peña, digo. Y ahora tenés que darte cuenta que Cartes le está empezando a reclamar
los desaires que está recibiendo. Pero no son desaires para fortalecer la democracia en Paraguay, porque al final y al cabo, Peña tampoco puede demostrar en este momento no la legalidad, la legitimidad de su fortuna. De su fortuna. Sí. Por ejemplo, vos que sos de Samber, a lo mejor sos vecino, a lo mejor sos vecino del pequeño latifundio urbano que tiene ahí Peña, ¿entendés? Y que nunca hubiese podido tenerlo con su legítimo trabajo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, pero así son todos. El caso de la Abdo Benítez, la misma cosa. En caso subió en pandemia, se construyó una casa. Pero por favor, Mario Abdo Benítez, presidente del Paraguay, Dios mío. Y bueno. Pero ¿y quién se salva, José Luis? Nadie. Empezando por nosotros. Fernando Lugo llega, la izquierda paraguaya alborozada, era la época del bolivarianismo. Sí. Fui el único que públicamente criticó. Yo lo encaré no me acuerdo cuando vinieron Hugo Chávez, ¿verdad? Vino, ¿cómo se llama el boliviano? Sí, Evo Morales. Evo Morales y no me acuerdo quién más. Fidel Castro también vino acá. También vino Fidel Castro, pero él no estaba ese día que yo, detrás del Congreso, me entero que estaban llegando ellos por ¿cómo se llama? Hugo Chávez, Evo Morales, no me acuerdo quién más. Yo me pongo ahí a un costado de la parte de atrás del Congreso. Ellos estaban subiendo en dirección al... Maduro era el canciller, claro, y que estaba en ese momento, se fue y entró incluso quiso hacerse... Al palacio, se fue a la casa militar a dar órdenes. Y le grité a Evo Morales y a Chávez. ¿Vos le gritaste? Sí, le grité: saquen sus sucias garras de mi país. Y ahí hubo periodistas de todos los medios de comunicación que inclusive grabaron eso. Ahí está la foto de eso. Filmaron eso, sí, ahí está, ¿verdad? Pero no publicaron. No publicaron. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque en ese momento los medios de comunicación estaban rindiéndole pleitesía a aquel Badulaque, el obispo, el obispo pornográfico. Decime una cosa, ya que estamos ahí haciendo una recorrida a través de líderes del socialismo, Lula da Silva, ¿cómo lo describirías a él? A ver. Lula da Silva fue un gran dirigente sindical, un gran luchador, un ejemplo de cómo un humildísimo brasileño de los sectores socioeconómicos más bajos, ¿verdad? Hace una larga, a través de su trabajo se convierte en un líder sindical, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no hay, ¿cómo te diría yo? En su gobierno también fue un gobernante corrupto, se convirtió en millonario, multimillonario. Ningún presidente de la República del mundo con lo que gana puede convertirse en multimillonario. Y hoy es un ecce homo. Pero creo que Pepe Mujica se salva. Y estábamos hablando de Pepe Mujica, estábamos hablando de Boric también. No se les conoce a ellos metiendo la mano en la lata. Metiendo la mano en la lata. Y eso hay que resaltarlo, ¿verdad? Cuando me hablan, y vos que tenés muchos amigos que vivieron en Cuba, ¿verdad? Del Dios todopoderoso, de Fidel Castro, de la revolución, y se van allá a pasar la vida. ¿Alguna vez vos le pasaste la diestra a Fidel Castro? No, y lamentablemente la vez que le pude gritar, finalmente su guardia de corps viejo era un pelotón así de gigantes de 3 metros de altos, todos armados, y imposible. Eso fue en Chile cuando yo estaba estudiando allá en los años... Estudiaste vos también allá. Y en esa época de Chile, con todas estas... después vino Pinochet, antes estuvo... Y Allende fue, ¿verdad? Y Allende, sí. Lo que yo le reconozco a Allende, que era del Partido Socialista Marxista, que mantuvo su fidelidad a su parlamentarismo de muchas décadas, ¿verdad? Siendo él un socialista marxista,
era un tipo democrático porque se había convertido en político en un país de una democracia burguesa, como decían despectivamente los izquierdistas, en el cual funcionaban en esa democracia un poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Y Allende tenía 40 años de experiencia parlamentaria democrática en Chile. Cuando él asume la presidencia diciendo que iba a construir el socialismo en libertad, Regis Debré, que acababa de ser liberado de su prisión en Bolivia, viene a Santiago de Chile, le entrevista ahí Regis Debré, y entonces él pone en duda que Allende pueda hacer esas transformaciones democráticas que él decía, porque solamente a través de la revolución armada se puede hacer la cuestión. Allende cometió muchos errores, porque finalmente era también un socialista, fue bárbaramente... ¿Él se autoeliminó? Sí, se suicidó, y a eso quería... Él se suicida en La Moneda el día del golpe, ¿verdad? Y yo recojo ese gesto, no estoy reivindicando el suicidio, pero en el caso de él reconozco, porque él se da cuenta en qué embrollo había metido al pueblo chileno, ¿verdad? Y él, que había sido uno de los que había generado, porque también él tenía que rendir cuenta ante los comunistas, los socialistas, el MAPU. Yo he vivido los 2 años en Chile. En el Chile de Allende, así que conozco bastante bien eso. Pero cuando él se suicida porque se da cuenta lo que viene con Pinochet. Todavía no se sabía que era Pinochet, ¿verdad? Pero era el golpe militar, que eso iba a arrasar. Y eso también le pasó a Hitler. No, lo de Hitler fue otra locura. Bueno, pero se suicidó, pues. Y sí, se suicidan, porque al final, lo mismo me parece a mí que en el caso de Allende es diferente al caso de Hitler. Hitler se suicida porque su totalitarismo nacional socialista fracasa, y él sabe, ¿verdad?, que va a tener que rendir cuentas y que iba a terminar ahorcado como terminaron todos ellos, todos sus séquitos. En el caso de Allende, es mi interpretación, Allende era totalmente diferente a Hitler, y no comparto la ideología de Allende, pero Allende tiene la dignidad, se da cuenta que viene una represión brutal. Le ofrecieron un avión para irse con toda su familia. No es que tenía que ir a asilarse a una embajada. No, dice, la pucha, yo no puedo abandonarle en este momento a mi pueblo. He leído varios de los libros sobre Allende, publicados post-mortem, ¿verdad?, de él. Iba a quedar como un... Sí. No, y quedó como una persona consecuente. No, ya sé, pero si se iba, si se escapaba, si se salvaba. Y decime, ¿cuántos de estos líderes de izquierda no se han salvado? Por eso también le admiro a Mujica, volviendo un poco a tu pregunta. Mujica es un hombre, es un ciudadano de su país, que en un tiempo abraza las ideas totalitarias, pero no pueden esas ideas totalitarias en contra de la ideología cívica ciudadana que impera en el Uruguay. Y él es un ejemplo de eso. Hasta ahora nos está demostrando. Él sigue viviendo exactamente, tal vez más pobre todavía que antes. ¿Entendés? En el caso de Boris, que no tiene la trayectoria de Mujica, también rescato en él ese hecho. No metió la mano, ¿verdad? Me parece digno este señor. Creo que sí, y todavía tiene futuro político en la medida en que se dé cuenta, ¿verdad?, de que ni socialistas, tampoco los líderes capitalistas pueden asegurar el destino de la humanidad. Ahí lo tenés a Trump, volvamos a Trump, un tipo que lo único que supo hacer es ganar dinero de cualquier manera. No estuvo en el narcotráfico, no estuvo en el crimen organizado, pero para él el dinero es todo. Por eso él está en la presidencia hoy, ¿verdad?
pero no tiene la menor empatía, sensibilidad para entender la crisis histórica en la que estamos viviendo. Y él cree que porque tiene un túnel, no sé si es un refugio antiaéreo, a prueba atómica en una de las zonas esas de grandes montañas en los Estados Unidos, se va a salvar si es que está ya la tercera guerra que sí, la tercera guerra. No va a quedar nada. Alguna vez ya te dije esta frase de Einstein. Einstein, que él no crea lo que se llama la bomba atómica, ¿verdad? Él lo que logra con un grupo de científicos, entre ellos estaba Oppenheimer también, la deflagración del átomo. Y la deflagración del átomo, los griegos decían que era la última unidad indivisible de la materia, que ni siquiera podíamos verla. Hubo que esperar que llegara al microscopio para poder, bueno. Entonces, con la deflagración del átomo, la energía atómica la podés utilizar con cuidado, ciertamente, para fines pacíficos. Pero lo primero que se desarrolla es la parte bélica. Y entonces un periodista le entrevista a Einstein después de todo eso, y ya cuando están las armas atómicas, y le pide... Y él se apena, me parece. Sí. Claro, entonces le dice, bueno, ¿cómo será la próxima guerra después de la Tercera Guerra Mundial? Le pregunta, sí. ¿Cómo será el mundo? ¿Y cómo serán las guerras y cómo será el mundo? Y le dice Einstein, fíjate vos lo que le dice Einstein. Usted me pregunta sobre la guerra. Bueno, después de la guerra nuclear, de la guerra atómica, más bien. De la Segunda Guerra. Sí, de la Segunda Guerra Mundial. La próxima guerra, la Tercera Guerra Mundial, después de la Tercera Guerra Mundial, que todavía no estalló oficialmente. Y hasta hoy. Hasta hoy, bien. La siguiente guerra, si es que hay sobrevivientes, el siguiente enfrentamiento entre los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial va a ser con palos y con piedras. Porque si es que hay sobrevivientes... Pues se va a caer todo, va a desaparecer todo. O sea, van a desaparecer los circuitos de comunicación, de comercio, de intercambio. Se va a fundir el mundo. Pero además, no solamente el mundo urbano tal como lo conocemos, sino que el efecto que va a tener sobre la naturaleza va a ser... devastador, van a morir todos los Entonces, por eso, seres vivos. Trump... Putin, espero que me llames cuando ocurra eso, o que lo suiciden, o que lo derroquen, ¿entendés? Tiene sus días contados, y lo de Ucrania está demostrando que... Porque él dijo, esto va a ser un paseo de fin de semana, dijo. Sí, así dijo. Despreciando a la nación ucraniana, que le pueden dar lecciones de nación a los ultranacionalistas paraguayos. ¿Entendés? Bueno, volviendo entonces a... Pero antes, con la época de Allende, a ver, con base en argumentos técnicos y científicos, podemos asegurar que la muerte del presidente Salvador Allende se produjo como consecuencia directa de su suicidio, de un disparo realizado bajo el mentón que le produjo la destrucción de la cabeza. No fue un disparo, fue una ráfaga. Y la muerte inmediata. Bueno, más o menos lo que le hicieron a Kennedy entonces. No. Con la diferencia que a Kennedy lo matan y se autoelimina. Claro, hay una diferencia entre... lo de Kennedy es un asesinato que se le atribuye hasta hoy a Lee Harvey Oswald, ¿verdad? Sí. Que aparentemente fue él el que apretó el gatillo. Y yo creo que sí, que fue esa versión. Que eso existe. Ahora, el tema es, ¿quién le pagó a Lee Harvey Oswald? Claro. Perfecto, pero volviendo al caso de Allende, Allende no es que se pega un tiro. Tenía, creo que era una Kalashnikov, la ametralladora rusa, la competidora con la FAL de Estados Unidos. De Estados Unidos, se pone acá
y se dispara una ráfaga. Le salta el cerebro. Todo. Y esto lo cuentan su médico que sobrevive, lo cuentan las personas. A ver. Sí, AK-47. 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 Acabo de decirlo. Y fíjate vos la metáfora, ¿verdad? El presidente socialista democrático de Chile. Ahí está en pantalla. Salvador Allende. Sí, ahí está. Bueno, lamentablemente. Pero su gesto era: fracasé yo. Y yo soy el culpable ahora de lo que viene. Para mi país, Chile. De la retaliación. Lo que van a sufrir los chilenos que confiaron en mí y los que no confiaron. Y para mí ese es un gesto ético. ¿Sabes cómo le llaman a esto los japoneses? El harakiri. El famoso harakiri. Perdóname, el militar o la personalidad japonesa se autoelimina, se saca la vida. Sí, cuando su comportamiento, ¿verdad?, al frente del país, del ejército, lo que sea, ha sido terrible y ha generado mayores males. Entonces, por un dejo de humanidad, yo le felicito. Yo le regalaría acá a mucha gente una Kalashnikov, ¿entendés? Sí. Empezando por el Mariscal López. Sí, empezando por el Mariscal López, el héroe máximo nacional. Decime, ir cerrando ya, José Luis, sí. Este rechazo por un lado de muchos países, de muchos sectores, y cautela por el otro respecto a la propuesta de Donald Trump de tomar el control de Gaza. ¿Qué va a pasar ahí y por qué lanzó esta digamos, ¿cómo que se dice eso? Por una cuestión de análisis estratégico. Estados Unidos tiene un Consejo Nacional de Seguridad. Esa propuesta, ¿verdad? No sé cómo se dice. Ellos hacen análisis estratégico. Gaza es importantísimo para el equilibrio. Imagínate, en Gaza estaban los de, ¿cómo se llama esta? Hamas. Hamas, sí. Y al norte del Líbano Hamas. Están Hezbollah. O sea, Líbano fue un país imperializado por el terrorismo ultra terrorista. Los únicos que están sufriendo, además de los israelíes, son los libaneses. Perdieron su país. Bien, cuando se acusa a Israel de excesos, etc., Israel tiene el derecho de existir y de proteger la que sea probablemente la única democracia del Medio Oriente. La pucha está amenazada por Irán, está amenazada por Hezbollah, por Al-Fatah, está amenazada por toda la locura que existe, hasta por los hutíes del Mar Rojo, que por ahí circulan también. El Mar Rojo es fundamental para el comercio internacional. Entonces, una sociedad tiene, ¿verdad?, que enfrentarse a los enemigos de esa sociedad. Yo espero que siempre sea una sociedad legal, legítima, correcta, que no esté en planos imperialistas o lo que sea, defendiendo su heredad. Eso es lo correcto, ¿entendés? Pero no. Ahora se le critica a Israel porque está defendiendo su espacio geopolítico. Yo no creo que Israel tenga que apropiarse de Gaza. Justamente, a eso iba. Si se mete por ahí, o pretende Donald Trump con la fuerza de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Israel si pretende Trump manejar Gaza y Israel se la pone en un segundo plano? Es muy difícil que Trump pueda manejar a los israelíes. Los israelíes tienen un pacto histórico, los líderes israelíes, y la ciudadanía israelí. Acordate, viejo, que en Israel, ¿verdad?, las mujeres hacen el servicio militar obligatorio. Es más, están enlistadas
en las fuerzas que están defendiendo a su país. Acá ahora hace poco tiempo empezaron las mujeres también a hacer el servicio militar. Felicitaciones. Me parece que van a ser mejor que los hombres. Pero no tengo la menor duda. Israel prepara un plan de salida para los habitantes de Gaza tras la propuesta de Trump. Bueno, y yo estaría de acuerdo con eso en este momento. ¿Por qué? Porque no se puede abandonar Gaza. Gaza tiene dos realidades. Una es la de la superficie, sobre la superficie de la tierra, y debajo de Gaza está todo el universo terrorista. Las cuevas. ¿Qué cuevas? Fábricas de túneles, ferrocarril de todo eso allí. Pero te estoy hablando, ciudades, lo mismo en Gaza que al otro lado, en la frontera norte de Cisjordania. No, Cisjordania está... en otro lado. No, la parte que bordea con Líbano. Entonces, los israelíes tienen que limpiar de esas ciudades de terroristas. Lo que no tienen que hacer es apropiarse de Gaza, ¿verdad? O sea, el día que hayan hecho esa limpieza, bueno, los palestinos tienen que seguir viviendo en Palestina. Vamos a América del Sur, pero en el sector norte. ¿Qué pasa con Maduro? A ver, ¿cuándo cae esa fruta Maduro que parece que está más que madura? Es una excrescencia que hasta ahora yo no entiendo. Yo pensé que Trump, apenas llegaba, iba a dar orden de eliminar esa célula cancerosa. Hay que sacarlo a Maduro de ahí. Ahora está él y Diosdado Cabello, ¿verdad? Fueron capturados por Interpol. ¿Así? Están siendo perseguidos. No. Han sido detenidos y estaban hasta ayer, que es lo que esta mañana no revisé todavía la prensa, están detenidos. Y tienen que ser detenidos y procesados con todas las garantías que este bandido que vino acá y al que yo le grité corrupto, saca tus garras de mi país. Que está ahora en pantalla. Que está ahora en pantalla. Y al Evo Morales, el otro que acá, Maduro. Que acá tiene muchísimos amigos y admiradores y todo eso. No podés a la gente que masacra a su pueblo ser partidario de ellos. Bueno, pero yo creo que se va a arreglar todo eso a través de la OEA cuando asuma nuestro canciller como director general, como secretario general. Yo particularmente no tengo ningún poder institucional, no tengo ninguna influencia más que las amistades que tengo. Estoy informándoles a todos mis amigos que tienen algo que ver con la OEA que bajo ningún punto de vista se debe permitir que este cancillerito de Cartes, porque no es de Peña, bueno, Peña es de Cartes también, ahora se está queriendo, que si llega a estar en la OEA ahí, Cartes va a tener un extraordinario poder fáctico para cambiar su cartón QA, ¿entendés? A cambio de ventajas que otros países y otras cancillerías aliadas a la Cancillería subordinada de Paraguay le puedan beneficiar a Cartes. Entonces, ¿qué tiene que ver Cartes con este canciller de Santiago Peña? Pero viejo, ¿y Santiago Peña qué tiene que ver con Cartes? Sin Cartes. Santiago Peña es el presidente del Paraguay. Pero es el presidente que fue puesto por Cartes. Le dijo, sí, perfecto, Cartes no puede hacer campaña política, es un impresentable. Entonces utiliza a estos niñitos bien ambiciosos. Mira, Peña es el ejemplo perfecto del oportunista politiquero. El peor de los seccionaleros colorados de la época de Stroessner, el apaleador, el que colaboraba con los torturadores, con los piragües, tiene más dignidad que Peña. Dios mío, muy fuerte lo que está diciendo. Pero ojalá que escuche esto Peña y que me pueda desmentir. Que me pueda decir, Simón es un loco porque no es cierto esto. Pero por favor,
Bueno. Peña es otra desgracia del Paraguay en el post-1989. Bruno. Rubén Ramírez Lescano. Sí, Rubén Ramírez Lescano, pero es... Y el Consejo justamente Permanente de la OEA recibirá al canciller, pero ya lo recibió, a Rubén Ramírez Lescano allá en Washington, candidato a secretario general de la OEA, pero de la Organización de Estados Americanos. Sería un extraordinario triunfo, no para el Paraguay, ¿verdad? Ni siquiera para Peña. Sería un triunfo para Cartes, porque Cartes es el dueño de este desgobierno. ¿Sí? Y que ahora están, Peña, imagínate, 16 gobiernos en menos de 2 años. ¿Cuáles son los resultados de esos 16 o 18? ¿Cuánto nos cuesta? A veces publicó ayer. Viajes, de los viajes. De los viajes al exterior. Está haciendo turismo de lujo a costa nuestra. Están viniendo inversiones al Paraguay. Estamos firmando tratados importantes que nos beneficien. Ahora tenemos un grave problema con los ultranacionalistas norteamericanos que quieren sellar todas las fronteras norteamericanas a los productos importados, ¿verdad? Si nosotros producimos mejor carne, de mayor calidad, ¿verdad? Carne no contaminada, pero enhorabuena, tenemos que enviar la carne a todas partes del mundo, que entre paréntesis cada vez podemos comer menos acá, ¿verdad? Pero no cerremos esa cuestión. No hay, pero Bruno, yo no soy especialista en cuestiones ganaderas, pero la carne paraguaya, que creo que tiene, no sé, 30 países que son clientes en el mundo, es una carne premium. Sí, así mismo. ¿Entendés? Y eso no se debe al gobierno tal, al gobierno cual. Se debe por lo menos a 30 años en que, salvo un momento de problemas, no volvió a haber golpes de Estado y cosas por el estilo, y de gente que realmente conoce cómo manejar a los animales, y que todavía tenemos naturaleza para que nuestros animales, esa es la gran ventaja que tenemos, se alimenten naturalmente. No están siendo alimentados con forraje. No están, no sé si me entendés. Perfectamente. Es carne, pero de primerísima, y no tengo ningún, es más, le debo a mi carnicero todavía, ¿verdad? Y no me va a hacer ningún descuento por esto. ¿Entendés? O sea, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. ¿Cuándo volvés, José Luis? Pero cuando pues tenés muchas cosas que contarnos. Y sí, hay muchas cosas y van a ocurrir muchas cosas ¿Te más. parece? Muy ¿Y este año cómo va a ser, este 2025? Muy movido, muy movido. Fíjate que ahora en este momento está el tema del canal de Panamá. Ahí tenés a Trump de nuevo. Trump quiere poner al canal de Panamá como hace 30 años. No podés hacer eso. No se puede. No se debe hacer. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es renovar su tratado con los panameños, ¿verdad? No al estilo Trump. Porque al estilo Trump... Al estilo Carter. Sí, señor, al estilo Carter. Porque al estilo Trump, ¿qué es lo que va a pasar? Finalmente, en el canal, lo que ya está ocurriendo en este momento, ¿quiénes están gerenciando el canal de Panamá en este momento? Los chinos. Sí, los chinos. Así como en ese puerto que está cerca de Lima. Están terminando de construirlo. No, ya se inauguró. No está tan, se inauguró ya, sí. No está tan cerca de Lima, pero está sobre el 80 kilómetros. 80 kilómetros. Viejo. Y Estados Unidos esperó que China venga a poner... Felicitaciones a los chinos y al gobierno peruano que permitió eso. Y que se dejen de joder. Si les ganaron legítimamente la mano, bien. Pero con Trump, no. Ellos van a... ¿Qué van a hacer en Panamá? Van a enviar a los marines. Por favor. Y al estilo Noriega. No se puede. Pero sigamos conversando cuando quieras. Vos tenés que volver. Sí, me censuraste durante los últimos 2 años. No, pues.
sos un libro abierto. José Luis Simón con nosotros, señoras y señores. Disculpame, vi que tenías algo ahí sobre Domingo Rivarola. Sí, y con claro, eso, claro. Por favor, simplemente ese, bueno, en todo caso, otro día podemos hacer una cuestión. Rápidamente, nomás, brevemente, ¿verdad? Mira, murió el introductor. Domingo Rivarola. Domingo Marcial Rivarola. Fue fundador y director del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. Tuvo 3 hijos. Tiene 3 hijos. Tiene, sí. Mirta. Sí, tuvo porque ya él no está. Bueno, no me acuerdo del médico el nombre, pero son 3 hijos. Pero su principal vástago se llama Centro Institucional, se llama Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, que es la institución académica de investigación, de producción de conocimientos científicos sobre la realidad nacional, Carlos es el hijo. Carlos, Mirta y Magda. Sí. Que en ciencias sociales que fue la primer institución de ciencias sociales para la investigación, la publicación y la formación de sociólogos, ¿verdad? Que fructificó extraordinariamente. Un ejemplo es la Revista Paraguaya de Sociología, que solamente tiene una revista de sociología latinoamericana pocos años más antigua que la Revista Paraguaya de Sociología, que todavía sigue saliendo. Es la Revista Mexicana de Sociología. Sí. 3 años después ya aparece la Revista Paraguaya de Sociología, que es un ejemplo de lo que los norteamericanos llaman un journal, una publicación académica. Pero además de eso, tiene un centro de documentación social que fue donado al Estado paraguayo, tenía una hemeroteca extraordinaria que fue donada a la Biblioteca Nacional, y tiene un acervo histórico documental, ¿verdad?, de los últimos 30 años del Paraguay, que es sencillamente extraordinario. Ahí hay una imagen entrevistándolo a él de tu parte. Exacto. Digamos, hace 10 años. Exactamente, fue en el 2012, en el cincuentenario del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, y fue una entrevista que en total duró 2 horas, y yo la subí a las redes y hasta ahora sigue siendo visitada. Y ahí está la historia del Centro Paraguayo. Es fabuloso este chico. Y no se le rindió el homenaje que merecía en vida y tampoco en la muerte. A este señor. O sea, este es un señor que está en el podio, qué sé yo, con, ¿cómo se llamaba? Bertoni, ¿verdad? Moisés Bertoni y otros grandes de la historia del pensamiento, de la investigación. Andrés Barbero en la parte de salud y en la parte médica, digamos. O sea, es uno de los grandes paraguayos y paraguayas que ayudaron a forjar lo mejor del Paraguay, que es la gente que nos anima, ¿verdad?, a no dejarnos devastar del todo por toda esta negrura que impera en nuestras instituciones, en nuestra vida cívica, en nuestra cultura y en nuestro futuro. ¿Qué pasa si lo despedimos con un fuerte aplauso? Debe ser, lo vamos a enviar a la OEA. Es mejor que el candidato del gobierno. Fíjate vos cómo... No, pero yo estoy aplaudiéndole a Domingo Rivarola. A Domingo Rivarola, bueno, sí, yo también. Mira, es increíble. La prensa paraguaya ni se enteró de su muerte. Ni se enteró de su muerte. Pero es que es una vergüenza esto. Es realmente... ¿Y qué hay que hacer, José Luis? Y tenemos que tener nuevos periódicos, tenemos que tener nuevos partidos políticos, tenemos que tener nuevos liderazgos, tenemos que... Pero por encima de todo, tenemos que construir ciudadanía. El ciudadano no es el habitante, es la persona, ¿verdad?, que elige responsablemente y que censura a sus malos gobernantes. Es la persona que en el nivel en que esté, ¿verdad?, se preocupa no solamente del pan
del duro pan diario Sí, que que cada uno día tiene sino que además ganar. dice, no, acá tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar la salud, tenemos que ser ciudadanos, todo eso. No hacemos eso. Bueno, vos a través de tu medio de comunicación, pero la prensa paraguaya, vuelvo a decir, y te pido yo cuando puedas, y podés también invitar a la otra persona, no necesito que yo esté, pero que hablen un poco de la historia del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. Es una historia, pero en la época de la dictadura, entre paréntesis, Domingo Rivarola. Sí, él fue mi maestro, ¿verdad? Ya en los últimos años yo podía tutearlo, ¿verdad? Fue un maestro en el equilibrio institucional. Intentaron muchísimas veces cerrar el centro. Él era del Partido Liberal, tenía vida activa, estaba en el directorio, abandonó su militancia en el Partido Liberal, no abandonó su liberalismo ideológicamente y no abandonó sus convicciones democráticas y construyó un centro de investigación en ciencias sociales y de producción de conocimientos que nos hizo, durante mucho tiempo fue el único centro, ¿verdad? Nos puso en el mapa. Nos puso en el mapa y nos ayudó a conocer la realidad social del Paraguay en todas sus dimensiones: política, economía, cultura. ¿Entendés? Bueno, tenemos que ir cerrando, José Luis. No. Te digo nomás que tenemos que seguir. Tenemos otro invitado ahí. ¿Qué pasó? ¿Salió? ¿Vino? Una llamada. Una llamada. Bueno, y agradeciéndote, por supuesto, José Luis Simón, reconocido sociólogo y analista político, periodista, escritor, una persona que sabe mucho y de mucho quilaje en todo esto de la investigación, etcétera, etcétera. Un sabio, José Luis, un sabio. La sabiduría es una categoría absolutamente ajena a mis capacidades. Sí, che. Bueno, pero yo te considero un sabio. Sos muy generoso, ¿verdad? No, pero José Luis Simón Jiménez Guyari. No, mi madre era Jiménez Guyari. Yo soy José Luis Simón Jiménez. Jiménez, sí, ya sé, pero sos Jiménez Guyari. No, sí. Bueno, pero entonces tendría que decir José Luis Simón Bovier Jiménez Guyari. Bovier. Y eso ya sería demasiado. José Luis Simón y yo G en homenaje. Sí, Bovier, ¿cómo es el? Bouvier. Bouvier. Se escribe y se pronuncia Bovier. Y no sos pariente de... Así no era el apellido de la esposa de Kennedy. No. Parecido era. Nosotros con la gente plebeya no nos llevamos. No, bueno.